La luz, la iluminación, es uno de los factores más determinantes a la hora de diseñar un espacio con éxito. Y al contrario de lo que muchas veces solemos hacer, hay que trabajarla en paralelo con el resto de tareas de decoración. Por eso, en el vídeo de hoy quiero hablarte sobre las características y los tipos de luz. Y para el final del vídeo, lo más importante, vamos a establecer un plan de iluminación para que sepáis hacerlo vosotros en casa, en todos vuestros espacios. Hola, soy Miriam, arquitecta técnica y diseñadora de interiores. Bienvenidos una vez más al canal y a este nuevo vídeo. Un canal con muchísima información sobre arquitectura e interiorismo y al que le vais a sacar el máximo partido. Por eso, si eres nuevo o aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas. El estudio de la luz y cómo afecta alrededor es una de las materias más importantes en el mundo de la arquitectura y el interiorismo. La luz determina los colores y puede afectar en ellos de manera muy notable. También nos permite ver el volumen, la geometría, la forma de los objetos y también nos puede permitir que seamos capaces de percibir una textura o un relieve. Es un tema, la verdad, bastante complejo, lleno de horas de estudio. Hoy lo que quiero daros es las características o los trucos principales que tenéis que conocer para que empecéis a utilizarla. Lo primero que vamos a hacer es definir las tres características principales sobre la luz que influyen muchísimo en el interiorismo y en la decoración. La primera característica sobre la que vamos a hablar es la temperatura de la luz. Podemos definir la temperatura de la luz como el color con que nosotros percibimos la luz, y esta se mide en una escala que está determinada en grados Kelvin. Cuanto más cerca estamos del rojo, más cálida se puede considerar la luz, y cuanto más nos acercamos al azul, más fría es. En decoración utilizamos principalmente tres tipos de color de luz. La luz cálida, que es una luz con tonos amarillentos de entre los 3000 y los 4000 Kelvin. La luz neutra, con tonos mucho más naturales, más intermedios, que oscila entre los 4000 y 5000 Kelvin. Y la luz fría, con tonos blancos y azulados, que se miden a partir de unos 6000 grados Kelvin. ¿Para qué son adecuadas cada uno de estos tipos de luces? Pues bien, la luz cálida es una luz acogedora, confortable, casi íntima. Por eso es ideal para utilizar en zonas de relax del salón, en dormitorios y en sitios donde queramos mantener esa paz y ese confort visual, ¿vale? Que no es demasiado intensa. La luz natural es la que menos altera los colores. Es una luz muy limpia, muy agradable y es perfecta para utilizar en sitios que necesitemos mayor cantidad de luz, como puede ser una cocina, un baño o también para utilizarla como luz general. La luz fría, como su propio nombre indica, es una luz mucho más fría, mucho menos acogedora, pero sí que conseguimos mayor intensidad de luz. Por eso es una luz que se suele utilizar mucho en espacios donde necesitemos ver muy bien, como puede ser oficinas, también es muy típica de hospitales o de negocios como farmacias. En decoración de vivienda, realmente la luz fría es una luz que ya prácticamente no se usa, porque si bien es bastante intensa, crea atmósferas demasiado frías, demasiado impersonales. Pero sí que sigue siendo muy utilizada en negocios, como decíamos antes, que requieren de alta capacidad de luz, como puede ser una farmacia, un hospital, unas oficinas, etc. La segunda característica que tenemos que conocer son los lúmenes. En términos sencillos, los lúmenes es la cantidad de luz que es capaz de emitir, que somos capaces de ver que emite una bombilla. Cuanto más alto es el número de lúmenes de una bombilla, más brillante es. Es algo que casi todos seguramente habremos visto cuando hemos ido a la tienda a comprar algún tipo de lámpara o bombilla y nos hemos fijado en las características de su etiqueta. Es muy importante que no confundamos los lúmenes, que es la cantidad de luz, con los vatios, que es la cantidad de consumo de luz que tiene una bombilla. Entonces, ¿cómo elijo una bombilla? Pues esto evidentemente va a ir en función de los metros cuadrados que tengo que iluminar y de las características del espacio donde voy a poner la lámpara. Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez que hemos ido a la tienda, hemos comprado una bombilla, no hemos mirado la etiqueta y cuando hemos llegado a casa y la hemos colocado, una de dos, o el ambiente nos queda demasiado tenue, demasiado oscuro, o por el contrario nos hemos pasado de lúmenes y aquello es brillante y molesta muchísimo. No existe una regla exacta porque evidentemente va a depender, como ya hemos dicho, de los metros cuadrados, pero también del color que tengamos pintadas las paredes, de la cantidad de luz natural que entre, de la altura del techo, del número de lámparas que vamos a colocar. Pero bueno, aún así os voy a dejar una tabla para que veáis más o menos la orientación de lúmenes que necesitáis para cada estancia en función de los metros cuadrados. Y si aún así, cuando vais a comprar, tenéis muchas dudas, lo ideal es que preguntéis a la persona que está en la tienda. Si evidentemente es un experto, os va a aconsejar qué cantidad de lúmenes es la bombilla que vosotros necesitáis.
Y la tercera característica que tenéis que conocer antes de comprar una lámpara o una bombilla es el haz de luz. ¿Qué es esto? Pues es el ángulo de apertura con que la luz sale de esta luminaria. Los haces cerrados son muchísimo más enfocados, más puntuales. Necesitarás más para iluminar un espacio, pero también son ideales para enfocar o iluminar zonas en las que tenemos que hacer alguna tarea o trabajo, precisamente por lo que estábamos comentando, que concentran la luz. Un ejemplo de este tipo de haz cerrado puede ser, por ejemplo, un flexo o una lámpara que estamos utilizando pues, para potenciar una zona, para enfocar una pared o resaltar algún detalle. Los haces abiertos abarcan más y proyectan la luz hacia los lados. Por eso son perfectos pues, para una iluminación de ambiente, una luz más general. Os pongo como ejemplo pues, lo que puede ser un downlight empotrado en techo o una lámpara de techo que tiene una pantalla bastante translúcida. Una vez que ya conocemos las características principales de la luz, vamos a conocer ahora los 3 tipos de luz principales que solemos utilizar para decorar y iluminar un espacio. La primera es la luz de ambiente, o que también se puede conocer como la luz general. Evidentemente es la luz que necesitamos cuando entramos a un espacio y queremos ver para moverlos en él, ¿vale? Es un tipo de iluminación que digamos que es la base de la iluminación de cualquier ambiente. Suele estar por encima de nuestro nivel de ojos, es decir, en el techo, pues ya sean lámparas empotradas, lámparas de techo, apliques, rieles, pero también podemos encontrarla o podemos utilizar que para luz de ambiente usemos una lámpara de pie o una lámpara de mesa. El segundo tipo es la luz de acento. Es una luz que tiene un marcado acento decorativo. Se utiliza principalmente pues, para que resaltemos pues, un elemento arquitectónico que tengamos en nuestro espacio. Por ejemplo, una pared de ladrillos, que queramos resaltar un cuadro, una obra de arte, una planta. Es decir, es una luz que es muy concentrada, que es muy puntual y vamos a utilizarla pues, para resaltar aquello que queremos que se vea muchísimo más especial en ese espacio. ¿Qué podemos utilizar? Pues cualquier tipo de aplique o de proyector porque dé una luz muy cerrada. Y por último, la iluminación de tarea. Este tipo de luz, evidentemente, como su nombre indica, es aquella que nos permite realizar una actividad y se enfoca precisamente en ese espacio. Por ejemplo, la luz que colocamos encima de la encimera de la cocina, en una mesa de comedor o cuando estamos trabajando en un escritorio. Es decir, esta luz nos va a permitir que a la hora de realizar una tarea veamos de muchísimo mejor manera, veamos mucho más claro, muchísimo más luminoso. Aquí podemos utilizar pues también lámparas de techo, lámparas de mesa, apliques o lámparas que también apliques que van con rieles. Es decir, hay muchos tipos de luminarias que también podemos utilizar para trabajar con la iluminación para tareas. Salvo que se trate de un espacio muy pequeño como puede ser un baño. En general, para que un espacio esté bien iluminado vamos a tener que utilizar los 3 tipos de luz. Es decir, una luz de ambiente, una iluminación de tarea y para que tenga algún toque decorativo que sea un punto más interesante, una iluminación de acento. Ya os he comentado al principio del vídeo que el mundo de la iluminación es extenso, es un tema, la verdad, bastante extenso. Por eso, si queréis, podemos preparar un segundo vídeo hablando más específicamente sobre estos tipos de lámparas que hemos estado comentando anteriormente para que sepáis sus características, la altura que hay que colocarla sobre una mesa, en el techo. Así es que si este vídeo os resulta interesante, dejadmelo en comentarios, que lo preparemos también. Y claro, si queréis ver el vídeo, no os olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderlo. Y ahora sí, coged lápiz y papel, porque ha llegado la hora de preparar nuestro plan de iluminación. Ya tenemos clara la teoría, tenemos clara los tipos de luz y es ahora el momento de que lo pongamos en práctica. Vamos a coger como ejemplo un salón, porque bueno, que podamos acotarlo, que de alguna manera resulte más sencillo de entender, pero este mismo plan podríamos utilizarlo para cualquier estancia de la casa. Lo primero que tenemos que hacer es definir bien nuestro espacio. Aquí te vuelvo a recomendar que cojas papel, que cojas lápiz, que dibujemos la planta, en este caso de nuestro salón, que ubiquemos dónde están los distintos muebles, las zonas. Si queremos resaltar algún elemento decorativo, como decíamos por ejemplo antes, pues una pared de ladrillo que nos gusta mucho o un cuadro que sabemos que vamos a colocar. Si es obra nueva no nos hará falta, pero si no vamos a trabajar solo con elementos de decoración, es decir, que no vamos a hacer obra, es importante que también en este planito apuntéis dónde están los interruptores, dónde están los enchufes, para que así sepamos dónde vamos a poder colocar lámparas o no. Y tranquilos, si no sabéis cómo tomar medidas, estará saliendo por aquí arriba la tarjeta del vídeo que hicimos para enseñaros a dibujar y tomar las medidas de un plano para que así lo tengáis muchísimo más claro.
Una vez que tenemos nuestro plano dibujado, nos toca pasar a la segunda fase, y es dividir en zonas o zonificar las tareas. Es decir, que dentro de este plano pues marquemos, por ejemplo, dónde va a estar ubicada la zona de relax y los sofás, si vamos a tener alguna zona que vamos a hacer una tarea, como por ejemplo la mesa del comedor, o como decíamos, si queremos resaltar algún elemento de este espacio, de nuestro salón, para que tengamos claro que ahí tenemos que colocar una luz de acento. El tercer punto que tenemos que tener en cuenta es crear una sensación de homogeneidad, es decir, que la luz llegue a todas partes, que en nuestro espacio no se nos queden zonas que se quedan muy oscuras o mal iluminadas, sino que repartamos la luz de ambiente, la luz de tarea y la luz de acento por todo el espacio, y que no solo lo hagamos a nivel de techo, sino que tengamos en cuenta que también hay que colocarlo pues a nivel de lo que es a media altura, en la zona que nos movemos, como puede ser pues una lámpara encima de una mesa, una lámpara de pie, o incluso también podríamos colocar pues unos bañadores en el suelo si queremos decorar o poner alguna zona decorativa. Es decir, que la luz al final tiene que estar estratificada, que muchas veces nos equivocamos con ponerlo todo muy alto arriba y realmente no llega al suelo y no se ve bien. Punto número 4. Elige muy bien el color de la luz que vayamos a utilizar, como ya hemos comentado al principio del vídeo. En este caso es un salón. Pues en las zonas, como estábamos hablando, de relax, yo utilizaría una luz bastante más cálida, que no resulte molesta a la vista. En las zonas de paso podemos utilizar una luz que sea más clara, más luminosa, más en tonos naturales, y lo mismo pues quizás en las zonas donde vamos a hacer tareas, como encima de la mesa del comedor, un escritorio, pues una luz que tenga un color más natural. Generalmente en un salón yo no utilizaría una luz fría porque, como os decía al principio, crea un ambiente algo impersonal. El punto número 5 es que elijas correctamente el foco, el ángulo de la luz que vamos a utilizar en nuestro espacio. Es decir, para las zonas, por ejemplo, donde vamos a realizar tareas, como es la zona del comedor, o si hemos añadido alguna zona de escritorio o un punto de lectura, pues vamos a elegir lámparas que tengan un foco más cerrado, que tengan pantallas que sean opacas, lo que solemos llamar a veces como proyectores o campanas, que nos dirigen la luz hacia la tarea que vayamos a realizar y se ve mucho mejor. Mientras que para la luz de ambiente podemos optar por lámparas, por pantallas, ya sea de mesa, ya sea de pie, ya sean de techo, que tienen pantallas que son translúcidas, que difuminan la luz y la reparten en todos los ángulos y en todos los sentidos. Y por último, no nos podemos olvidar del punto número 6, que es el diseño y la estética. Las lámparas son un elemento decorativo más, con lo cual las tenemos que elegir adecuadas al estilo o a la paleta de color, a las formas que estamos queriendo dar en nuestro espacio. Es decir, que si estamos trabajando pues un ambiente en el que estamos utilizando fibras naturales, que todo queda pues muy claro, muy natural, vamos a elegir las lámparas que funcionen con este conjunto. Lo mismo pues cuando estamos trabajando pues igual con un estilo pues muy industrial, utilizamos lámparas que suelen ser de filamentos, que llevan la bombilla vista, o si estamos trabajando pues por ejemplo con un ambiente mucho más lujoso, pues solemos utilizar lámparas que igual van lacadas en latón, que llevan también pues bombillas de cristal, grandes esferas. Es decir, que uséis las lámparas como un recurso más para decorar vuestro espacio. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo creo que os ha parecido, os habrá sabido a poco, porque la iluminación, como os decía, es un tema bastante complejo. Así es que contadme por aquí si para empezar creéis que os he contado las pautas o los elementos básicos que tenéis que conocer para empezar a iluminar un espacio. Y como siempre digo, pues no os olvidéis de darle al like, de compartir, de suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Hasta el siguiente vídeo.